En esta ocasión vamos a hablar sobre Elon Musk, a explorar a este personaje desde un punto de vista espiritual, algo que no lo he visto prácticamente que se lo aborde desde esa perspectiva. Siempre se habla de él desde su lado emprendedor, empresarial, millonario, ok. Pues bueno, Elon Musk desde hace tiempo, desde que tengo conocimiento de él, me llamó la atención que alguien una visión la logre plasmar en la realidad y a nivel masivo. De eso sí que hay muy poquitos. Entonces, hace unos años había muerto Steve Jobs, creo que fue en el año 2011, y yo pensé, que vuelva a aparecer otro Steve Jobs. Sin embargo, al poco tiempo ya entró en escena Elon Musk. Bueno, él ya había hecho grandes aportes a la industria de la tecnología con PayPal, pero cuando ya se metió en el mundo del espacio con SpaceX, con Tesla, con los carros eléctricos, ahí comenzó a mostrar realmente de lo que era capaz. Entonces, a mí me causaba un poquito de inquietud porque, a diferencia de otros empresarios y millonarios, él tenía eso que de una u otra forma yo también le sentía a Steve Jobs, inquietud espiritual, de fondo, detrás de ese rol empresario, detrás de ese rol hombre de tecnología. Yo les sentía tanto a Steve Jobs como a Elon Musk una inquietud espiritual. Cuando aprendí la técnica de calibración kinesiológica del doctor David Hawkins, pues muchas personas a quienes calibraban, practicando, un poquito agarrando práctica en esa técnica. Elon Musk fue una de esas personas. En aquel momento, ya hace varios añitos atrás, y me sorprendió el nivel de conciencia que arrojaba. Y en ese momento pensé que de pronto yo estaba falto de precisión. El nivel de conciencia que me arrojó Elon Musk fue alto. Más en los últimos años, la carrera de Elon Musk ha ido como uno de sus cohetes, o sea, subiendo a pasos agigantados de arriba. Ya se superó a todos los de la lista del top 5 de los millonarios, superó a Bezos, a Gates, a todos ellos, y ya se ubicó como el hombre más rico del mundo. Y no solamente eso, ¿no? Porque el tema del dinero, tanto como para Steve Jobs como para el mismo Elon Musk, es algo secundario. El tema es el aporte que le hacen al mundo, lo que está detrás de esa motivación de hacer lo que hacen. Por eso es que es importante explorar ese lado espiritual. Y bueno, hasta hace poco, digamos que seguía en esa línea empresarial, o sea, alguien muy inspirador. Solamente, como les digo, por el dinero que ha acumulado, sino por las innovaciones, las disrupciones que está haciendo en varias industrias. Y a raíz de la pandemia ya empezó a tener Elon Musk un papel un poquito más, a vincularse más bien él en temas más sociales y políticos, cuando ingresa como accionista en Twitter. ¿Por qué esa movida de Elon Musk es importante? Para mí es tal vez más importante de lo que puede estar logrando con Tesla, con SpaceX, porque ahí Elon Musk está mostrando que sus intenciones realmente son de servicio a la humanidad. Porque al entrar él en Twitter, lo que él fue básicamente fue a meterse a la boca del lobo. Hay una élite que está cuidando sus intereses a nivel mundial. Y una de las formas de cuidar esos intereses ha sido a través de la censura de la información, de buscar que sea una sola narrativa la que predomine a través de todos los medios de información y también de las redes sociales. Entonces, Twitter es un foro mundial de facto. O sea, se ha convertido en el sitio donde la gente comparte sus ideas. Entonces es muy importante que ahí se pueda compartir las ideas libremente, porque eso es uno de los principios básicos de una civilización. Lo decía Voltaire en algún momento. Puedo estar completamente en desacuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Esa frase de Voltaire de hace ya 2, 3 siglos atrás, o sea, ahora es cuando se está viendo no aplicada, sobre todo en Estados Unidos, debido al uso de la tecnología para aplicar esa censura en la información. Bueno, estoy hablando en Occidente, ¿no? Porque no podemos hablar de China, donde ya no hay para nada pues esa libertad de pensamientos. Es totalmente controlado. Pero el país
de la libertad. Este país simbolizado por esa estatua de la libertad. Ya estaría en total incoherencia cuando tú no eres libre de decir lo que piensas. Porque te banean, te censuran, te quitan tu acceso a las redes. El hecho de que hayan hecho eso con Donald Trump, que era el presidente en ese momento de Estados Unidos, muestra el nivel de, del poder que hay detrás del poder, diríamos. O sea, un presidente de una nación, hay alguien capaz de ponerle una mano en la boca y decirle cállate. Eso muestra que hay un poder detrás del poder. Y a ese poder que hay detrás del poder es a donde Elon Musk se fue a meter. Primero a explorar, que compró una parte accionaria de Twitter, como el 9%. Y así muy bajo perfil, ni siquiera lo había anunciado en sus redes, nada. O sea, se enteró la gente porque pues, ese tipo de operaciones son públicas. Más bueno, él estando una vez allá, se dio cuenta cómo era la movida. La junta directiva de Twitter, obviamente, al comienzo le abrieron los brazos, un poquito con hipocresía, si eso se notaba. Porque hace poco habían hecho que Jack Dorsey, el que había fundado esa empresa, saliera de ahí porque dijo no puedo más con estos. O sea, se adueñaron estos tipos acá, no estoy de brazos cruzados, o sea, no me dejan hacer lo que quiero con la empresa que yo creé. A Jack Dorsey le pasó lo que en su momento le pasó a Steve Jobs con Apple. Él crea algo y luego llegan estos capitalistas, inversionistas, bueno, esta gente que ya sabemos quiénes son, se adueñan de eso y luego lo manejan para favorecer sus intereses no más. Entonces, debido a eso fue que Elon Musk entró a ver qué era que pasaba. Bueno, vio lo que era que pasaba y él, sí, muy transparentemente, en el mismo Twitter dijo, la empresa así como está siendo manejada no va a funcionar para lo que fue creada, que fue un sitio donde la gente se pueda expresar libremente. Así que les ofreció a los que manejan Twitter, a la junta, comprar toda la empresa por 42 billones de dólares, si no estoy mal la cifra. Comprar toda la empresa, el 100% de la empresa. Y eso fue una jugada brillante, precisamente para desenmascarar los intereses de quienes están detrás de Twitter. Porque en un mundo capitalista, si te ofrecen la compra por una empresa a un precio muy atractivo, porque le está ofreciendo creo que más de $50 por acción, siendo que la valoración dada por una de estas firmas que hacen valoración de empresas la valoraba en $30 por acción. Él está dando más de casi el doble. Entonces, pues sería una oferta súper atractiva para quienes en un mundo capitalista, como les digo, lo que se quiere pues, es ganar dinero. Yo tengo una participación y a mí me da casi el doble, pues obvio. Estaré muy tentado a vender. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que la junta directiva de Twitter no aceptó la oferta. Al contrario, hicieron una jugada que en el mundo de las empresas se le llama la píldora del veneno. Esta jugada lo que busca es no vender la empresa a alguien que te la quiere comprar, porque realmente tu interés, pues obviamente entonces no es el dinero. ¿Sí? Hay otros intereses de fondo. Esa jugada lo que hace es que diluyen las acciones, o sea, emite muchas más acciones con un valor de oferta a los accionistas, excepto al accionista que está interesado en comprar. Lo que quiere decir que Twitter está ofreciendo a todos los accionistas un valor más económico por acción, menos a Elon Musk. Entonces, queda en evidencia que hay unos intereses ahí, obviamente. O sea, vuelvo les digo, hay mucha gente que no se da cuenta, pero para quienes ya vemos un poquito más así desde arriba lo que hay en el panorama mundial, sabemos que
Ahí lo que se está buscando es proteger esa narrativa que quieren que la gente siga creyendo. Pero pues con la movida de Elon Musk queda en evidencia eso. Por eso es que es una jugada brillante, porque sin pelear simplemente con hacer algo que está dentro de las leyes mismas de estos países democráticos y capitalistas, utilizando las mismas reglas del juego, está haciéndolos quedar en descubierto a estos que se suelen pasar por la galleta las reglas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? No sé, más Elon Musk dijo que tiene su plan B. O sea, si no aceptaban la oferta, él tiene un plan B. Una de esas opciones puede ser algo que también en el mundo empresarial se llama la adquisición hostil. O sea, yo hago una oferta y si la junta no aprueba esa oferta, puedo comprarle las acciones directamente a los accionistas. Y como la empresa, en aras de evitar que Elon Musk la compre, cuando hablo de empresa me refiero a los de la junta directiva, puede ser que sea más fácil inclusive para Elon Musk adquirirla, porque solamente necesitaría adquirir no el 100% como él quiso, porque lo que la quiere es hacer privada, sacarla de Wall Street, sino con el 51% de acciones ya tendría control absoluto, por ley, de la empresa. Entonces esa jugada, el poison pill, o sea, la píldora de veneno que están haciendo los de la junta, puede ser, como se dice, un balazo en el mismo pie que se están dando. Además de que ya queda en evidencia que están ahí ellos cuidando los intereses de unos terceros. Porque esas 10 o 12 personas que conforman la junta directiva de Twitter ni siquiera entre todos suman un 1% de acciones de la empresa. O sea que ellos realmente no están representando a los accionistas, lo cual es lo que debería hacer una junta directiva. Y miren que eso es un reflejo de lo que pasa a nivel político también. Cuando los gobernantes realmente no representan al pueblo, a los gobernados, y no velan por el interés del pueblo, de los ciudadanos, sino de unos cuantos que son los que les dan la plata, pagan por estar ahí. Entonces, esto que está haciendo Elon Musk es muy, muy poderoso a nivel social, a nivel político y a nivel global, que eso lo está viendo todo el mundo. Entonces, ese tipo de movidas no las hace un simple empresario o un simple billonario. Ese tipo de movidas las hace alguien que tiene una motivación más profunda. Y ahí es donde entramos ya en este terreno espiritual. O sea, ¿qué es lo que motiva a Elon Musk a hacer lo que hace? A querer construir una ciudad autosostenible en Marte, a querer masificar la electricidad, que sabe que el uso de combustibles fósiles está dañando el medio ambiente, a querer investigar en el ámbito de las redes neuronales del cerebro, hacer interfaces digitales con el mismo cerebro, para darle una esperanza a todas esas personas que padecen paraplegia o cuadraplegia inclusive. Hay muchos ámbitos en los cuales él está haciendo muchas cosas, pero ¿qué lo motiva? Que viene la pregunta. Hay muchos que desconfían de Elon Musk por el hecho mismo a veces de ser billonario, porque tiene la creencia de que todo aquel que llega a acumular tanta fortuna es porque es malo o villano en el fondo. Más esta persona está mostrando que no necesariamente debe ser así. Quizás ha sido una regla general en nuestra historia, pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso mismo, cuando yo calibraba el nivel de conciencia de Elon Musk hace unos años, a mí me causaba así como que dije, ¿será? ¿Ah? Y hacía una calibración de un Jeff Bezos, o normalito, o sea, niveles muy normales, gente que está a nivel de la razón. Hablando pues de gente que tenía mucha fortuna. Pero Elon Musk me daba muy alto y entonces, ahora que veo lo que está haciendo en estos últimos días, últimas semanas, ahora está evidenciando que en efecto hay unas motivaciones más de fondo. Hace unos días, una semana exactamente, lo entrevistaron en TED Talks, un sitio donde él ya había salido antes. Ahora que ya se está acabando la pandemia, básicamente están volviendo a hacer este tipo de eventos ya con auditorio. Más esa entrevista fue bien interesante porque
al final de la entrevista, Elon Musk se va un poquito a ese espacio, hacia sus motivaciones profundas. El tema arrancó porque el entrevistador le mostró un video de él donde él se burlaba un poquito de sí mismo, alguna vez que lo invitaron a otro show, por haber tenido este síndrome de Asperger, o sea, un autismo leve. Ese autismo leve hace que Elon Musk no sea muy bueno para comunicarse, para hablar, lo cual de por sí ya muestra uno de esos aspectos de alta conciencia, que él logra sus objetivos, él logra manifestar sus intenciones y su visión, independientemente de lo hábil que su parte humana acá sea. Él básicamente es muy tartamudo, él tartamudea, él no se expresa bien. Yo siento que la velocidad a la que su cerebro y su lengua funcionan no le da para la velocidad a la que le llega la información. Entonces, por eso él tartamudea mucho y a veces es como si se amontonaran ideas aquí y él cuesta sacarlas. Aún así, miren lo que ha logrado. Y eso ya de por sí es inspirador a muchas personas que a veces por tener algún defecto, alguna situación, creen que ya no pueden lograr nada en la vida. Un claro ejemplo. Hacer esta entrevista, él cuando ya profundiza, habla de algo bien, bien interesante. Dos aspectos básicos. Pues les recomiendo que la vean. Todavía no la han traducido al español, pero es muy buena. No, me imagino que no demoran en ponerle subtítulos o traducirla al español, que apenas salió hace una semana. Al final de la entrevista, él dice: yo he sido un obsesionado por la verdad. Toda mi vida he sido un obsesionado por la verdad. Esto que estaba mostrando que realmente Elon Musk es un buscador de la verdad. Lo ha sido desde pequeño. Y él decía eso cuando él explicaba que él, dado a ese autismo leve, muy introvertido, muy poco sociable, de muy pocos amigos, entonces él se refugiaba mucho en la lectura, en leer libros. Y los temas que a él le apasionaba leer era la física. Por eso yo estudié física, porque él sentía que a través de la física él podía ir acercándose a la verdad. O sea, entender las leyes que gobiernan el universo le hacía comprender qué era verdad y qué no. Luego dice él que ella adentró a estudiar ya computación y teoría de la información. Ahí viene toda la lógica que gobierna la realidad como tal. Es más, hay un momento ahí donde él dice algo que obviamente el entrevistador no la pilla, no sé. Y Lomo se queda pensando así y dice, y al parecer dice, la teoría de la información, o sea, la información como tal estaría gobernando la física misma. Y él estaba así como, y bueno, ahí lo interrumpe el entrevistador porque lo saca de ahí, de ese mini trance que tuvo. Pero para mí fue significativo ese mini trance porque ahí él está llegando a una claridad muy espiritual, que es algo, por lo menos aquí en mi canal, pues lo hemos hablado desde hace rato, que finalmente la realidad, a lo físico, lo que nosotros llamamos realidad, pues no es tan real como tal, sino que es una simulación, es la Matrix, es una proyección holográfica fractal también en un telón tridimensional, el cual esa información proyectada en ese telón tridimensional entra a través de nuestros sentidos, a través de este cuerpo. Entonces da un mecanismo de feedback, o sea, a través de la proyección, la conciencia se retroalimenta. Y de lo que se retroalimenta, vuelve y genera proyección. Feed forward. Feedback, o sea, retroalimenta, y feed forward, que es decir, y proyecta hacia afuera, hacia el exterior. Ese mecanismo de biofeedback y biofeed forward es algo que yo aprendí con uno de mis mentores en física unificada que se llama Nassim Haramein. Entonces, ahí Elon Musk está llegando en sus conceptos a ese punto donde él ya está tomando conciencia de que estamos en una realidad virtual. Quizás debido a esa claridad es que a él no le da mayor temor a hacer lo que hace. Sabe que finalmente esto es un juego, lo cual son verdades muy espirituales. ¿Okay? Saber que esto es maya, ilusión, juego y que finalmente nosotros somos
actor principal en ese juego. Cada uno de nosotros es su actor principal. Y los demás son los actores secundarios para cada uno de nosotros. El otro aspecto que menciona Elon Musk, que también es bastante interesante y profundo, es que él dice, bueno, me puse a estudiar filosofía, muchos textos religiosos, buscando ese por qué y para qué estamos aquí. Y dice que lo que más le hizo sentido fue una revista, un cómic básicamente. Bueno, es como un libro de humor basado en un show de radio que transmitió por allá en los años 80, que se llama La guía del mochilero hacia la galaxia. Esa sería la traducción en español. La guía del mochilero para la galaxia. Es un poquito haciendo como una extrapolación de guías turísticas. Tú vas de viaje a algún lado, entonces te dan una guía para que sepas qué sitios interesantes hay para conocer. Bueno, en Europa, dado que allá hay mucha la cultura del viajar en tren o viajar, inclusive antes se viajaba mucho, antes de la pandemia me refiero, ¿no? Por el Chardedo, todo esto. Entonces, habían guías para el mochilero. Entonces, este libro, que es basado en un show radial, era eso precisamente como una guía para el mochilero, pero no para un sitio, no para Europa, no para un país, sino para el universo. Elon Musk dice que leyendo esa historia llegó a una de las claridades que aún ahora a él lo motivan a hacer lo que hace. Esa claridad es que dice, el universo es la respuesta a una pregunta. La respuesta es el universo, pero no sabemos cuál es la pregunta. Entonces, la razón por la cual estamos aquí es para averiguar cuál es esa pregunta, cuya respuesta es el universo. Y dice entonces Elon Musk que lo que a él le mueve a hacer todo lo que hace, en últimas, es porque él sabe que a medida que la humanidad expanda su conciencia, se acercará más a esa pregunta, cuya respuesta es el universo mismo. Entonces hice otra consulta, dije, bueno, al menos puedo decir aquí en YouTube que el nivel de conciencia de Elon Musk es superior a 600, y ahí me salió que sí. Por eso lo estoy diciendo ahorita. Entonces, sepan que el nivel de conciencia de Elon Musk es superior a 600. Es mayor a 600. Y está ese, para que tengan una perspectiva, ese nivel de conciencia mayor a 600 es ya nivel de conciencia de la paz. Algo que se cree generalmente que solamente lo logran quienes están en un camino muy espiritual. O sea, que han hecho procesos de meditación, de yoga, de retiros, de viajes iniciáticos. Bueno, pues Elon Musk es la prueba de que se puede llegar a estados espirituales muy elevados siendo un empresario común y corriente. O sea, viviendo en este mundo, teniendo que bregar con todo lo que se brega en este mundo. Dinero, impuesto, personal, haters, todo lo que se tiene que mover. Y quizás precisamente por ese hecho es que él tiene ese elevado estado de conciencia. Porque vibrar bonito y elevado es fácil encerrado en una cueva, como un ermitaño, pero hacerlo metido en el mundo, eso sí es de admirar. Y eso es lo que está haciendo Elon Musk. Así que muchas gracias, mis queridos Live Surfers. Estaremos viendo en un próximo episodio. Muchas bendiciones y nos vemos muy pronto.